¿Tienen derecho a voto los morosos en el condominio? Vamos a hablar un poco de esto y vamos a derrumbar ese mito con dos argumentos completamente diferentes. Por supuesto, todo ello de acuerdo a las sentencias emitidas directamente por el Tribunal Supremo de Justicia acá en Venezuela. Y por supuesto, con esta intervención de mi parte quiero fijar una posición clara en relación al tema que siempre me han preguntado con relación al derecho a votar de un propietario, no solamente para elegir a los miembros de una junta de condominio, sino también para formar parte de la estructura administrativa de una junta de condominio y en general manifestar su voluntad en cualquier asunto que le pueda ser sometido a consideración en un condominio o en cualquier otro tipo de actividad relacionada o donde esté involucrada directamente la comunidad inmobiliaria. Evidentemente, antes de exponer mis síntesis estrictamente vinculados a los lineamientos de corte jurídico y por ser sobre todo la conducta ética, conducta moral y por supuesto las derivadas de la profesión, quiero manifestar aquí mi posición, la cual por supuesto revela una interpretación de los criterios que ha manifestado directamente, reitero, el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, ya entrando en materia, afirmo que los morosos, afirmamos habitualmente que los morosos no tienen derecho a participar ni a hacer valer sus opiniones en las asambleas de propietarios por una cantidad de motivaciones que nacen del propio seno de la voluntad o del intelecto de los propios copropietarios. Respuestas ante esta afirmación son variadas. Por supuesto que tienen derecho a voz y a voto porque la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece con claridad el derecho al sufragio de todo ciudadano venezolano. Dentro del derecho condominial, muy específicamente dentro de las diferentes actividades de la gestión condominial, se establecen ciertas disposiciones que son traducidas directamente o que se pueden apreciar en el documento de condominio o en el reglamento del documento de condominio si existiese ese. Pero me voy a enfocar estrictamente en este momento a hablarles un poco acerca de la sentencia número 4 del 25 de enero del año 2021, muy puntualmente en el expediente, presten atención a ello, en el expediente número 01-00003 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de acá de la República Bolivariana de Venezuela. Sala que señala o que considera necesario manifestar que si bien es cierto que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra abiertamente en forma amplia, reitero, en forma amplia, el derecho constitucional respondiendo a una nueva concepción de mecanismo de participación ciudadana y al modelo de democracia participativa y protagónica, muy puntualmente establecido en los artículos 5 y 6 constitucional, el ejercicio del derecho, y por supuesto todo ello requiere del cumplimiento de ciertos requisitos que el mismo ordenamiento jurídico establece. En este sentido, mis estimados profesionales, mi muy querida comunidad, el hecho de que la normativa estatutaria de cualquier junta de condominio exija a sus integrantes el cumplimiento de sus obligaciones para con la misma resulta ser una exigencia previa de orden legal justificada para que el propietario pueda ser titular del derecho al sufragio activo y pasivo con relación a la elección de una junta directiva, a la elección de una junta de condominio. Debo señalar nuevamente que la misma ley o el mismo criterio del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Electoral, establece que si previamente existe un documento, un reglamento donde se refleje por acto voluntario o por disposición voluntaria de parte de la Asamblea de Propietarios de no permitir el voto a aquellas personas que se encuentren en estado de morosidad, esto no es violatorio de sus derechos electorales. Vean ustedes que estamos hablando de disposiciones completamente constitucionales y que por supuesto posibilitan el cabal desenvolvimiento de la gestión condominial al momento de convocar y debatir en una asamblea de propietarios temas interesantes donde se requiera donde se requiere la participación y el voto del copropietario a los fines, por supuesto, de generar una situación completamente armónica que den, por supuesto, que ofrezcan ideas emergentes para el cabal desenvolvimiento de la gestión condominial. Entonces,
Se asume entonces, si así lo queremos pensar, que básicamente si una junta de condominio posee un reglamento donde se establezca dicha disposición, no se estaría violentando el derecho a la participación, tampoco se estaría violentando el derecho al sufragio que tienen todos los venezolanos. Pero reitero nuevamente que nos estamos refiriendo muy puntualmente al contexto condominial, es decir, a las elecciones o a los debates que se establezcan directamente en asamblea de propietarios y copropietarios, donde cada uno de ellos tiene derecho de voz y por supuesto a voto con las restricciones debidas. Puntualmente, la Junta de Condominio que no tenga establecida esta disposición en su documento de condominio o en su defecto el reglamento, lógicamente no podrá prohibirle a ningún propietario o copropietario que asista a las reuniones, que genere su interpretación y que vote en pro de la situación o la coyuntura que él considere más propicia para el beneficio de la comunidad. Por supuesto, todo ello apreciando los principios de responsabilidad, corresponsabilidad, honestidad, transparencia, participación. Vean ustedes que les he estado mencionando que existen dos factores principales, ¿no? Cuando la Junta de Condominio ya tiene establecido previamente en el documento de condominio, en su reglamento, esta limitación, no se estaría violentando la normativa. Pero si la Junta de Condominio adolece de este documento, no ha propiciado la construcción de un reglamento de Junta de Condominio que establezca formalmente, de acuerdo a las solemnidades de la ley, entonces se estaría violentando la participación de cada propietario de ejercer su derecho a voto, de voz y a voto en el seno de la Asamblea General de Propietarios. Entonces, muy pendiente de todo ello, mi querida comunidad jurídica y venezolana. Establezcamos los diferentes parámetros, por supuesto, establecidos de acuerdo a los requisitos que establece la normativa o los diferentes instrumentos que de corte nacional están permitidos hacerlo. Tengan ustedes presente que el artículo número 21 de la Constitución establece o consagra la igualdad de todas las personas ante la ley y prohíbe completamente las discriminaciones fundadas en la raza, en el sexo, en el credo, en la condición social y por supuesto en general de todas aquellas que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, el goce o el ejercicio de las condiciones de igualdad de los diferentes derechos y libertades de toda persona. Esto lo tenemos siempre que tener presente en todo caso, pero les recuerdo, importante que la Junta de Condominio tenga establecido previamente esta disposición por acuerdo en asamblea de propietarios de las limitaciones a los propietarios de voz y voto dentro de la asamblea cuando éste se encuentra moroso. Si no posee tal instrumento, debe respetarse el derecho que tiene todo propietario de asistir, de participar y de votar en las decisiones que se establezcan directamente en la Asamblea General de Propietarios. Entonces, mis estimados profesionales, mito derrumbado. Las juntas de condominio pueden suspender los servicios básicos a los morosos. Este es un mito que hoy vamos a derrumbar. Vamos a discernir sobre las irregularidades de las juntas de condominio hoy por hoy. Es importante, mis estimados profesionales del derecho y público general, determinar sobre la conducta y las responsabilidades que tenemos nosotros de vivir en comunidad, pero también vivir en paz, siempre por supuesto respetándonos para poder lograr el cometido que no es otro que la sana convivencia del uno hacia el otro. Pero cuando se rompen estos lazos, cada uno quiere imponer su criterio a la fuerza, violentando de esta manera los diferentes instrumentos de corte legal que existen y que por supuesto deben regular y que regulan, la convivencia social. Sin embargo, es muy común presenciar conductas inadecuadas, desacuerdos y evidentemente conflictos en las juntas de condominio, quebrantando en todo momento su fin último, que es el de propiciar soluciones a los conflictos que se presenten dentro de la comunidad, que evidentemente se encuentran relacionados con la propiedad horizontal. Debo destacar que esto viene a colación debido a que se han venido presentando situaciones completamente irregulares de parte de los encargados de administrar los espacios condominiales, de parte de aquellos que tienen la responsabilidad de gestionar, de tramitar
todo el proceso condominial, reitero, con el fin último de propiciar ese estado de tranquilidad, armonía y paz que debe prevalecer directamente en las juntas de condominios para con su comunidad. Destacando que algunas veces tus administradores toman decisiones impropias, las juntas de condominio toman decisiones completamente incorrectas, y en este sentido, por supuesto, lógicamente, todas aquellas personas residentes de esa comunidad resultan ser perjudicadas con el cierre, con el corte de agua u otro tipo de servicios, tales como el gas doméstico, la electricidad, entre otros, por encontrarse incurso en un estado de lentitud o de retraso en el pago del recibo de condominio. Y lógicamente se asumen ciertas conductas que van directamente contrarios a las buenas disposiciones de la norma y por supuesto al estado de tranquilidad que toda comunidad debe tener. Indudablemente que cada uno de estos actos violatorios puede ser directamente denunciados ante las diferentes autoridades, por supuesto con las debidas limitaciones que conlleva esto al caso. Me refiero directamente a las jurisdicciones de orden fiscal, de orden judicial, que deben conocer directamente este tipo de situación. Denunciar ante el Ministerio Público es algo importante. Denunciar demandar directamente por la vía judicial, es decir, por los tribunales del municipio, debería ser lo correcto. Sin embargo, siempre es propicio mencionar que existen mecanismos de resolución de conflictos que deben siempre ponerse de manifiesto. Debo mencionar incluso que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo número 285, se establece que se garantizan en los procesos judiciales el respeto, los derechos y las garantías constitucionales. Igualmente, en el ordenal número 6 de la Carta Política se manifiesta o se determina que las atribuciones no menoscaban el ejercicio de los derechos y acciones que corresponden directamente a los particulares y a otros funcionarios, por supuesto de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley con pertenencia en materia condominial. Me refiero directamente a la ley de propiedad horizontal. En el caso que nos ocupa, se puede observar sentencias emanadas directamente de nuestro máximo tribunal de la República, cuya revisión han sido dictadas a través de un proceso de amparo que han quedado definitivamente firmes, directamente con lo dispuesto en el artículo 336, en el ordenal número 10 de la Carta Social por Excelencia, la cual señala, presten atención a esto, señala que son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revisar las sentencias al amparo constitucional y de control constitucional de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República en los términos que establezca la misma ley. Igualmente, reitero que una de las tantas irregularidades que cometen o que accionan directamente las juntas de condominio es el de suspender los servicios básicos como el agua, el gas doméstico, el servicio de energía eléctrica incluso, y todo esto está prohibido. Las juntas de condominios no pueden suspender o interrumpir ningún tipo de servicio básico. Aunado a ello, debo mencionarle, mis queridos escuchas, que en el artículo número 2 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la acción de amparo procede contra cualquier hecho, contra cualquier acto, incluso omisión proveniente directamente de los órganos del poder público, contra el hecho, contra el acto, reitero, u omisión originados por los ciudadanos, por las personas jurídicas, por los grupos u organizaciones privadas que hayan violado, que violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por la ley. Que las juntas de condominio pretendan justificar su conducta directamente en las sanciones establecidas en documentos por incumplimiento directamente de la obligación, óigase, de la obligación del pago, o establecer los diferentes mecanismos legales para el cobro de la cuota de condominios atrasada. Eso es muy común escucharlo. Ciertamente la ley de propiedad horizontal establece mecanismos para el cobro de la deuda. La ley también establece, insisto, es que es la ley de propiedad horizontal, establece que el estado de morosidad no se establece o no se determina por la simple interpretación de parte de la Junta de Condominio o los integrantes de esta, sino que deben considerarse ciertos elementos o factores que son intrínsecos a este estado. En este sentido, para considerar una persona morosa de un pago, se debe establecer su retraso en el fiel cumplimiento de esta obligación por una
por un periodo incluso hasta mayor a los 90 días. Entonces es impropio considerar una persona que se encuentre con un mes de atraso en el pago de sus obligaciones un moroso. Una persona que tenga 2 meses retrasado en el cumplimiento de esto no se puede también considerar moroso. Debe establecerse la duración, o se determina la duración del estado de morosidad, y que comienza a partir de los 90 días. Incluso la Junta de Condominio tiene el deber moral y ciudadano de consultar directamente al propietario que se encuentre en curso en esta situación irregular cuáles son las motivaciones o cuáles son los elementos que están propiciando este estado de morosidad, y generar ideas emergentes que puedan subsanar o aliviar esta situación dentro del condominio y que lógicamente favorezcan incluso al propietario o al copropietario. De manera que cuando un particular ante un conflicto de intereses resuelve actuar limitando los derechos o libertades e impone su criterio, adoptando una determinada posición completamente limitativa de los derechos de los demás, constituye una violación flagrante a sus derechos y garantías constitucionales. Evidentemente, siendo de esta manera que tales actuaciones provenientes de la Junta de Condominio violan sin lugar a dudas el derecho al disfrute de los bienes y servicios que el Estado provee directamente a la comunidad. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia considera totalmente esta acción ilegítima, pero además estas acciones atentan contra un elemento fundamental para el ser humano, para la vida, pues el agua constituye un líquido vital y fundamental para la propia calidad de vida del ciudadano, cuya utilidad el Estado se encuentra siendo responsable de tutelar, por supuesto de acuerdo a lo establecido en el artículo número 55 de nuestra Constitución, la cual señala que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley. Y frente a este tipo de situaciones que constituye amenaza, que constituya vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de su derecho y el cumplimiento de su deber será directamente esto amparado por el Estado. De igual manera, escuchen esto, mis estimados, estas actuaciones que son completamente consideradas lesivas, atentan contra los derechos y garantías previstos en la Carta Política por excelencia. Fíjense que en los artículos número 43, que establece o que nos aborda directamente el derecho a la vida, el 46 a la integridad física, psíquica y moral, el 82 a una vivienda segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos, incluso el 83 a la salud. En efecto, por supuesto, infringe el derecho de todo ciudadano de parte de la Junta de Condominio. Es impropio considerar que una Junta de Condominio esté por encima de las disposiciones constitucionales, que esté por encima de las disposiciones administrativas, que esté por encima de las determinaciones que de orden orgánico se han establecido, por supuesto, siempre para mejorar la calidad de vida del ciudadano, muy especialmente aquel considerado propietario. Pues bien, la ley de propiedad horizontal no es la única, no es el único instrumento jurídico o legal que debe siempre ser considerado para regular el funcionamiento de las juntas de condominio, pues tenemos incluso el del Código Civil que regula la conducta del hombre en medio de la sociedad y establece las diferentes sanciones en su actuar irregular y que afecte, por supuesto, los derechos de las otras personas. Entonces, haciendo un pequeño resumen, está completamente prohibido, es un acto irregular, es un acto completamente violatorio de ley, que las juntas de condominio suspenden el servicio de agua, suspenden el servicio de luz, suspenden el servicio de gas doméstico u cualquier servicio básico que provea el Estado hacia sus ciudadanos. Muy pendiente con todo esto. Dios me le bendiga, nos vemos en el próximo mito a derrumbar. La Asamblea General de Propietarios y Copropietarios puede elegir junta de condominio por carta consulta. Mito que vamos a derrumbar en este instante, puesto que es un tema de extrema relevancia tomando en cuenta nuestra actual coyuntura social, especialmente dentro del punto de vista biológico. Mucho se ha comentado en época de pandemia si es completamente posible o no elegir a los miembros principales y suplentes que integran la junta de condominio por carta consulta. Y la respuesta a esta situación es que legalmente no se puede.
No se puede porque el legislador ha hecho especial atención a todo lo dispuesto en el artículo número 18 de la Ley de Propiedad Horizontal y faculta directamente a la Asamblea de Propietarios a la designación de una nueva Junta de Condominio. Observe, mi estimada comunidad de profesionales del derecho y público general y seguidores, que la ley señala una facultad totalmente exclusiva y al mismo tiempo excluyente, y por lo tanto la única forma en que se pueda establecer la escogencia de una nueva Junta de Condominio es a través de la Asamblea de Copropietarios. En ningún momento la ley hace mención a la carta de consulta, que es otro órgano de decisión del condominio, por supuesto junto a la Asamblea, y luego donde el legislador expresa que no cabe interpretación alguna con respecto a esta disposición. No es posible escoger a una nueva Junta de Condominio a través de una carta de consulta. Solo puede establecerse mediante la convocatoria y la escogencia de los mismos en Asamblea de Propietarios o de Copropietarios. Por otra parte, en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que todos los lapsos procesales en los juicios quedan totalmente paralizados, es decir, no corren para ninguna de las causas que conocen los jueces. Este tema resulta importante en materia condominial, puesto que si algún copropietario se siente afectado por la forma, inclusive la manera como se haya designado a una junta de condominio, entonces tendrá pleno derecho a impugnar el acuerdo ilegalmente tomado cuando se elija una junta de condominio por carta consulta. En caso contrario, por supuesto, debe determinarse las diferentes disposiciones que se establezcan para el fin. Debo destacar que el artículo número 25 de la Ley de Propiedad Horizontal establece un plazo de caducidad de 30 días para ejercer el recurso de impugnación del acuerdo que se considere ilegal. En este sentido, la conformación o la escogencia de una junta de condominio por carta consulta, por ser ilegal, obedece y prácticamente activa el mecanismo del recurso de impugnación. Pero este plazo, lógicamente, solo comenzará a correr cuando estén dadas las condiciones para el reinicio de las diferentes actividades que de orden judicial se encuentran en nuestro país. Hoy está vigente el decreto de estado de excepción por alarma y no se pueden realizar asambleas de propietarios por el elemental asunto, mis estimados profesionales, público general, de evitar el contagio de un virus que potencialmente es letal. Es letal para el ser humano. Y por supuesto, todos y cada uno de los copropietarios debemos entender este tipo de situaciones. Finalmente, debo exponerles o debo señalarles que a las acciones judiciales futuras se le recomiendan directamente a las juntas de condominios que no violen la ley, que esperen a que se puedan realizar las asambleas con todas las medidas de bioseguridad y sobre todo esperen el permiso del Poder Ejecutivo Nacional para poder realizar las diferentes reuniones de propietarios. Ahora, tanto administradores como juntas de condominios pueden y deben continuar en sus funciones, y en caso que se decida renunciar, siempre podrán los copropietarios organizarse y realizar, oiga bien esto, realizar por actos de urgencia de administración la conservación del bien mueble o del edificio, del conjunto residencial, como bien lo establece el artículo número 21, reitero, de la Ley de Propiedad Horizontal. Actuar en caso de urgencia. Entonces, mis estimados profesionales del derecho, público general, de esta bella República Bolivariana de Venezuela, siempre para mí grato placer compartir con ustedes fundamentaciones y reflexionar sobre los aspectos que de orden social y muy puntualmente el condominial nos benefician a todos por igual. Siempre serán ustedes bienvenidos al despacho de abogados Rojas, León y Asociados y al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñando para transformar la vida. Dios le bendiga.